Muy buenas, familia playera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Benvingudes i benvinguts al primer episodi de la segona temporada de La Playa a Ràdio Ciutat, amb històries de surf mediterrani i totes les seves modalitats a la costa catalana. I el primer convidat d'aquesta temporada és un surfista uruguaià, preparador físic, entrenador personal y ahora escritor. William Fernández. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir a la playa y ser el protagonista de este primer episodio. Vienes con libro, a presentar un libro nuevo. Sí, vengo a presentar un libro nuevo. Bueno, tu primer libro, ¿no? Mi primer libro, sí, me inauguro como escritor. A ver si si la pantalla lo puede captar. Todo sobre el surf con William Fernández. ¿Qué te motivó a escribir un libro, William? Bueno, como tú dices, empecé a entrenar, a trabajar con gente del área del paddle surf y me encontraba que no tenía material específico para investigar acerca del biotipo de las personas que practican este deporte. Y después, de un entrenador personal y que sabían que practicaba este deporte, muchas personas me preguntaban diferentes incógnitas que tenían con respecto a este deporte y no había ningún lugar donde yo pudiera decir, mira ahí, que ahí vas a sacar todas las respuestas que tú quieres tener. Entonces, con el paso del tiempo dije, esto lo tengo que poner en algún sitio para que la gente tenga donde mirar, observar y comparar y ver diferentes consultas que tienen que hacer acerca de este deporte. ¿Cuándo comienzas a escribirlo? Yo empecé primero, aquí hay un estudio, que es un estudio de análisis antropométrico de deportistas de paddle surf, y este estudio lo hice en 2020, en la pandemia. Entonces, cuando hice ese estudio, que lo presenté a la federación y lo presenté también a una revista especializada en paddle surf como es Upsurfing, y ahí lo publicaron. Entonces me quedé con ese material, pero que estaba ahí en internet, y dije, bueno, vale, ahora lo que vamos a buscar es, aparte de esto, algo más, ¿no? Entonces, en base a eso, empecé a escribir, a hacer apuntes de qué podía poner, y después que haces un gran material, tienes que ver qué pones, cómo seleccionarlo, ¿no? Y bueno, ya hablaremos de eso, de cómo fue todo el trayecto hacia aquí, ¿no? En 2020 empezamos con esto, como que se dijera más así. Hablaremos de tu libro y también de tu vida, pero para eso pongámonos un poco cómodos sentados ahí frente al micrófono, ¿y te parece? Muy bien, muy Vamos bien. para allá. Vale, perfecto. William Fernández, Illa, ¿no? Illa, sí. Apellido catalán. Apellido catalán. Sí. Voy a leer la descripción que tiene en el libro, que es muy interesante y que me sirve también de documentación para la entrevista. Vale. Naces en Montevideo, Uruguay, en 1967, licenciado en Educación Física en Montevideo también. Comienza tu actividad deportiva a la edad de 6 años, fútbol, a los 9, judo. Y a los 16 comienzas a practicar surf con una tabla hecha por él mismo y su amigo Ral. Sí. Cuéntanos un poco de tu infancia y tu vínculo con el surf, William. Bueno, mira, yo de pequeño, empecé como todos los uruguayos a jugar al fútbol. Y bueno, por circunstancias de la vida, tuve la oportunidad de comenzar a hacer judo muy pequeño. Hablando de fútbol, perdona. Sí. ¿Peñarol o Nacional? Nacional. A muerte con Nacional. Y bueno, entonces comencé con el fútbol y al mismo tiempo que comencé con el fútbol empecé a practicar judo. Y bueno, y con el paso del tiempo, ya estando en lo que nosotros llamamos secundaria, llamamos liceo, conocí a un amigo mío que en ese momento hacía mucho surf y tenía en su casa un taller de tablas. Y entonces con otro amigo más que no habíamos hecho surf nunca, nos invitó a su casa a ver las tablas que tenía y que nos podía hacer una tabla con nuestro diseño y le podíamos hacer en ese momento, para hacer los dibujos de las tablas lo hacíamos en papel manteca y con tinta china y lo pintábamos, lo hacíamos con un papel especial, papel manteca, y eso lo poníamos en la tabla y después le pasaba por arriba el material para hacer la tabla, ¿no? Entonces no quedaba el dibujo hecho ahí. De hecho, mi tabla la he traído, la tengo en casa y la tengo guardada ahí arriba. Claro, es una tabla de 1,80 m y ahora sí me subo. Y la espuma y todo nos explicó cómo hacer estuvimos con él ahí haciendo toda la parte del shape y todo esto, muy bien. La tabla la hacía él, yo la ayudaba, le alcanzaba el material, iba viendo cómo la hacía, pero es que era un crack. ¿Había cultura de surf en Uruguay? Sí, ¿En buenas condiciones? Sí.
Además íbamos a una zona, bueno, él vivía en Santa Lucía del Este, un lugar que queda al este de ahí, y bueno, y ahí él tenía su casa, y entonces él tenía enfrente de su casa, tenía el mar. Y tenía una casa en Montevideo donde íbamos nosotros, que éramos amigos de él, y tenía su taller en su casa. Y nada, era un chaval, 16 años, y ya hacía todo esto. Y bueno, nosotros al final terminamos yendo de campamento, donde comentaba ahí en Las Achiras, que era un lugar donde tenías para poder acampar, y al mismo tiempo era un camping, y tenías para hacer surf. Y ahí empezamos a hacer nuestros primeros pinitos ahí con estas tablas. Nos costaba un montón. Sacamos a un montón de gente del agua porque había una zona con un pozo, con un remolino, y siempre que estábamos ahí, la gente, bueno, lo que pasa habitualmente, ¿no? Quieren salir hacia la orilla en vez de salir hacia adentro y después poder salir. Y nosotros con las tablas estábamos ahí, hacíamos un poco de olas y después íbamos a rescatar gente. Y bueno, nos divertíamos con eso. ¿De dónde sale tu faceta deportiva, William? Porque practicas un montón de deportes, judo, lucha, surf, practicabas fútbol. Sí, bueno, a ver, mis padres eran deportistas, hacían bastante deporte. Y bueno, desde ahí, bueno, el fútbol en Uruguay dice que no nacen niños, nacen futbolistas, ¿no? Entonces... Es impresionante un país tan pequeño que genere tantas figuras, ¿eh? Sí, no, y la pasión que tenemos por el fútbol es impresionante. Hablamos que entonces tu faceta deportiva viene de tus padres que te inculcaron eso, ¿no? Sí, mis padres... Mi padre hacía... Bueno, mi padre era músico, pero además era músico y tocaban sobre caballos. Él tocaba el clarinete, iban sobre caballos. Y aparte de eso, para controlar el caballo, lo que hacían también hacían pruebas de diferentes acrobacias arriba del caballo. Y entonces ellos hacían esto que hacen las pirámides, que van 2, 3 caballos y van haciendo pirámides. Eso hacía mi padre de joven. Y mi madre, cuando estaba en el instituto, lo que es el liceo, corría 100, 200, 400 metros. Pero bueno, tampoco lo hicieron a nivel federado, pero siempre les gustó el deporte. Y bueno, y ahí, bueno, yo de pequeñito entonces empecé a practicar. Ahí en Uruguay los campos de fútbol están muy cerca en cada barrio hay una canchita de fútbol, entonces empecé siempre por el fútbol. Y después tenía un club que se llamaba Club Olimpia, que estaba muy cerca de mi casa. Y el deporte que había de artes marciales era judo, entonces empecé a practicar judo. Y daba la casualidad que en mi zona, en el barrio donde yo vivía, que se llamaba Colón, un catalán, Vidella, había llevado las uvas a esa zona. Y es una zona de viñedos y también de plantaciones de flores. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial emigraron bastante japoneses para mi país y formaron como una colonia ahí y se dedicaban a plantar flores. Y estos japoneses iban a este club donde yo iba, entonces tuve muchos compañeros japoneses que hacían judo. Entonces la verdad que el judo de pequeño ahí, haciendo con japoneses, era muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo surge la posibilidad, William, de venir a Barcelona? Bueno, debido a esto del deporte que practicaba, resulta que, bueno, yo vine aquí en el año 95 a entrenarme porque estaba en el ciclo olímpico para intentar clasificar para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. En ese periodo de tiempo yo iba sumando puntos y necesitaba ir a un clasificatorio que había en Colombia y me gané una beca para venir a entrenar aquí a Barcelona. Entonces vine a entrenar aquí con la selección de España y la de Cuba y estuve 3 meses entrenando en el CAR de San Cugat. Y de aquí me iba para Colombia directamente a Cali a hacer el preolímpico. Cuando vine aquí, bueno, mis abuelos eran catalanes por parte de mi madre, por eso tengo el apellido Illa. Y entonces yo tenía familia aquí, tenía una hermana de mi madre aquí, unas primas, y entonces cuando vine aquí las vi, me quedé un tiempito en su casa, recorriendo por ahí por el Carmelo, y cerca de al lado del Parque Güell, muy bonito, me encantó. Y entonces, bueno, aparte de entrenar, también conocí a mi familia aquí, y bueno, entonces me decían por qué no me venía para aquí, y esto y lo otro, pero bueno, en ese momento mi idea era clasificar para los Juegos Olímpicos, que fue una materia pendiente que me quedó. Pero tuviste la oportunidad de ser testigo de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de este verano, ¿no? En París. Sí, bueno, es que son mis segundas Olimpiadas que voy como espectador. Las primeras fueron en 2012 en Londres, porque sí que tuve 2 alumnos, Leandro Vaz y Juan Romero, que fueron alumnos míos de judo, que ellos sí lograron clasificar para los Juegos Olímpicos. Ellos fue uno como técnico y el otro fue como competidor en judo. Y entonces hablé con el Comité Olímpico Uruguayo porque yo estaba aquí ya viviendo y conseguí unas entradas para poder ir a verlos. Entonces estuve en Londres con ellos, la vez que 2 alumnos míos llegaron a los Juegos Olímpicos. Ya que no pude ser yo, por lo menos eso fue para mí un orgullo tremendo de ver que
2 alumnos míos llegaron a los Juegos Olímpicos.